La frontera entre el hombre y la naturaleza en el mundo contemporáneo se ha endurecido. La relación que permitía beneficiarlo con la lluvia, hoy da paso al caos. La ausencia de agua o su abundancia le ocupan en un nuevo pensamiento. En tiempo de ciencia, desastres. ¿Y usted qué cree? ¿Los desastres son naturales? Yo creo que sí. No creo que la mano del hombre pueda influir tanto a nivel global en el cambio climático, sinceramente. A mi punto de vista sí lo son, pero también pienso que el hombre llega a influir en estos, que se ha visto representado por los cambios climáticos y varios aspectos relacionados. Sí, la mayoría de ellos sí, pero también pueden ser provocados por el hombre, ¿no? Los maximizan esos desastres naturales. Creo que los desastres son naturales, pero la frecuencia y la intensidad con los que han sucedido no es natural. Bueno, en cierta medida sí son naturales, pero tiene un componente antropogénico bastante fuerte, porque la frecuencia de los desastres naturales, la intensidad de los desastres naturales ha aumentado en las últimas décadas, ocasionado por todos los problemas que ha provocado el hombre en el mundo, en la naturaleza. Sería dependiendo, hay influencia tanto humana como natural. Podría ser por un huracán, pero si hubo remoción de suelo, pues entonces también hubiera influencia humana dentro de ese desastre. Sí son naturales, pero creo que el hombre tiene también influencia en que ocurran estos desastres. El día de hoy en este espléndido escenario de Guaymas, en un estado pujante, verdaderamente importante para la geografía económica, social, política y científica del país, Sonora. Y está con nosotros en Tiempo de Ciencia, acuérdese que es miércoles, y en este enorme reloj de la ciencia hemos invitado unos minutos al doctor Luis Benito Castillo. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias a ustedes y bienvenidos también ustedes aquí. Con un tema taquillero, porque usted de veras el tema que vamos a tocar hoy para nuestro auditorio son todos los fenómenos hidrometeorológicos asociados a asuntos que tienen que ver con cambio climático. Yo voy a empezar con una ingenua pregunta de hace muchos años. ¿Los desastres son naturales hoy en día? De hecho, el término en sí está mal planteado, es incorrecto, porque los desastres generalmente están asociados a todos los cambios que nosotros hemos hecho en el planeta. De manera natural hay cambios en la Tierra y no por eso se puede considerar como un desastre. Cuando entra el aspecto social, ya estamos hablando de un desastre, pero es un desastre asociado a un fenómeno natural. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque los desastres precisamente se generan debido a que nosotros a veces hacemos cambios. Habitamos en lugares donde no deberíamos, ¿no? Y entonces cuando viene un evento extremo, se produce un desastre que nos afecta a nosotros, ¿no? Doctor, para que nuestro público pudiera entender rápidamente en términos de divulgación, el extremo es el siguiente: el clima ha recrudecido el efecto y esto ha permeado en un impacto mayor en la sociedad, o la sociedad ha puesto fronteras donde el clima rebasa. Muy interesante pregunta. De hecho, las investigaciones están demostrando que el alto costo que están generando esos eventos extremos, y se llaman eventos extremos porque su comportamiento rebasa por mucho la media que nosotros generalmente tomamos como referencia. Si cuando nosotros calculamos una media y esa media se ve rebasada por mucho, entonces hablamos ya de un evento extremo. Existen otras técnicas para poder definirlo, pero pensemos en algo cuyo comportamiento rebasa todo lo que generalmente conocemos de ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y lo que se ha detectado? Que debido a que las tecnologías están cambiando, nos están proporcionando más elementos para nuestro confort, entre comillas, nosotros estamos gastando mucho más en proporcionar o satisfacer ese confort.
Y entonces cuando los edificios, por ejemplo, donde habitamos son mucho más caros, evidentemente si viene un evento extremo y los destruye, pues se eleva por mucho el costo. Entonces eso provoca cambios, pero no así en la naturaleza del fenómeno, porque los fenómenos de por sí ocurren de manera natural. ¿No han cambiado los fenómenos? ¿Su radio, su impacto, su fuerza? ¿O es solo una percepción frente a la frontera que estamos haciendo? Eso es muy interesante la pregunta. Si bien en algunos lugares se está observando una mayor incidencia, y entonces eso podemos hablar de un cambio, en otros el resultado no es tan claro. Bien. Pero pensemos en algo, lo que ocurrió, y cito como ejemplo lo que ocurrió aquí en Guaymas en 2009. Bien. Justo unos días antes salió por ahí una nota donde se decía que la probabilidad asociada a un evento de lluvia aquí en Guaymas provocaría más de 400 milímetros, por decirlo de algún modo, lo cual eso en un día es bastante. Y cuando empecé a discutir con un colega al respecto, decíamos que eso era un tanto absurdo, sobre todo porque aquí estamos hablando de unos 230 milímetros al año. Entonces 400 en un día no, eso está equivocado. Y después nos llega Jimena. Claro. Entonces nos damos cuenta que a veces lo que creemos nosotros conocer realmente no es realmente lo que sucede en la naturaleza. Y eso nos cambia totalmente la perspectiva. Y entonces cuando decimos, no, es que eso nunca había ocurrido, sí, nunca había ocurrido porque no tenemos registros anteriores. Claro, la falta de registro hace creer como que está pasando ahora lo que no había pasado. Exactamente, y eso confunde mucho a la gente. Eso confunde mucho a la gente. Nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de tratar de entender cuál fue el precursor que da origen a un evento extremo, lo cual evidentemente no es sencillo, sobre todo cuando uno no cuenta con registros suficientemente largos, históricos. Entonces, se necesitan emplear, digamos, otras técnicas, no sé, llevar a cabo alguna investigación específica para poder determinar si el evento que está ocurriendo es algo totalmente aleatorio que nunca se había presentado o que en algún momento de la historia tuvo lugar y entonces estamos hablando de un evento que se está repitiendo. Y eso es justamente lo que intentamos hacer. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que tenga ese impacto determinado, no? ¿Doctor? Por supuesto, por supuesto. Porque yo recuerdo, me tocó vivir ELISA y me tocó vivir un sinnúmero de eventos como buena subcaliforniana que soy, asociada al clima, ¿no? Yo tenía una cultura muy diferente de enfrentar el desastre, el fenómeno para evitar que llegara desastre. Las condiciones sociales, y vamos a hablar de esta parte enriquecedorísima de la red, o sea, que es una parte que aporta de manera directa en la transferencia de conocimiento. Mi pregunta es, ¿necesitamos mayores herramientas socialmente construidas a través de la comunicación para enfrentar el embate de los fenómenos naturales? Es decir, nos hemos alejado tanto de la naturaleza que no lo conocemos y por eso estamos fracasando. Sí, en definitiva, yo creo que sí. Uno de los aspectos, digamos, más difíciles de atender, sobre todo cuando se trata ya de transferir lo que sabemos hacia la sociedad, es la manera de cómo se lo comunicamos. Esa transferencia de cómo decirle a la sociedad algo que, por un lado, es muy complejo por todos los elementos que constituye, no es tan sencillo. Entonces, existe un término que se llama vulnerabilidad. Es muy difícil de evaluar, muy difícil. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es la vulnerabilidad, pero cuando tratamos de estudiar un evento específico o la ocurrencia de un evento extremo, ya hablar de vulnerabilidad es un término bastante difícil de cuantificar, particularmente porque la vulnerabilidad tiene presencia antes, durante y después del evento. Entonces no es lo mismo hablar de vulnerabilidad antes de que ocurra el evento que durante el evento y posterior al evento. Si ponemos un caso sencillo y decimos, no sabemos si va a llover o no, bueno, nosotros simplemente seguimos con nuestra actividad habitual, pero si no sabes que va a caer una tormenta, al menos nos preparamos. Claro. Tengo que llevar mi paraguas, pero estamos hablando de vulnerabilidad anterior al evento. Si de repente llevamos nuestro paraguas, cae la tormenta y resulta que además de la tormenta hay granizo, pero granizo como bolas
de billar, quizá nuestro paraguas ya no fue suficiente. Entonces estamos siendo vulnerables a ese evento que está ocurriendo en esos momentos. Entonces ya la vulnerabilidad es durante el evento. Después de que ocurrió el evento, ya nuestro paraguas ya no resistió, se deshizo, y entonces la pregunta es, ¿tengo yo recursos suficientes para poder enfrentar posterior a eso y poder seguir con mi vida habitual? Y entonces ya estamos hablando de vulnerabilidad posterior al evento. Cuando hablamos ya de una área específica donde habita mucha gente, cuantificar la vulnerabilidad antes, durante y después no resulta una tarea simple. Entonces, pero sí hay que comunicarlo de algún modo, y en eso estamos trabajando justamente nosotros. He visto algunas campañas importantes en la televisión, por primera vez después de muchísimos años, un enorme silencio sobre el clima en este país. Yo, si no es porque ves a la señora del clima, no te das cuenta qué está pasando. Pero está lloviendo ahorita en Chiapas seguramente, en otro lugar, y con efectos desastrosos por la mala ubicación de la persona. Y he visto escasos, impactantes campañas. ¿Por qué la difusión es tan compleja de algo que nos atañe a todos? Bueno, aquí yo quiero abarcar en la respuesta varios temas. El principal es que quizá somos responsables nosotros, los investigadores en parte, porque no hemos sabido comunicar ese conocimiento. No es lo mismo publicar un artículo, ¿no?, en una revista científica, ¿verdad?, que lleva muchos tecnicismos, e inclusive hemos hecho el ejercicio e intentado, ¿verdad?, de cómo le digo esto a alguien que no tiene antecedentes técnicos, ¿no?, para poder expresarle lo que yo quiero que conozca. Entonces, por una parte es eso, la manera de cómo se lo comunica a la gente el resultado de la investigación, pero por el otro, qué tanto impacto va a tener sin que eso produzca, ¿verdad?, pánico, claro, ¿no?, y que esté equilibrado, de tal manera que por un lado conozcan que si ocurre, bueno, hay que estar preparados de un modo, pero si no ocurre también hay que estar preparados de otro, ¿no? Y eso no es fácil de resolver. Estamos tratando, de hecho tenemos gente que se dedica exclusivamente a este aspecto, ¿no? Doctor, la red debe de tener vulnerabilidad, es una de las fases, una de las caras de esto. ¿Cuántas caras tiene la red y hacia dónde va? Bueno, para empezar hay que mencionarlo, ¿no? La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos se creó en 2010, primero como una propuesta a invitación de uno de los colegas, que viendo la necesidad que tenemos aquí en México de cubrir esa parte, porque los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos es una parte nada más. La otra viene asociada a los fenómenos geofísicos, ¿no? Nosotros no tocamos esa parte. Hay que aclararlo. Sí, lo que es terremotos, erupciones volcánicas, asteroides, eso no lo estamos tocando, porque además es un universo tan complejo como el que sí estamos tocando. Entonces nosotros estamos tocando la ocurrencia de eventos que están asociados a fenómenos hidrológicos y atmosféricos. Lo que tiene que ver con inundaciones, lo que tiene que ver con heladas, nieve, granizo, ¿no? Vendavales, huracanes. Ajá. Entonces, la red se divide en 5 líneas temáticas, debido a la manera de cómo abordamos el fenómeno, de tal manera que tengamos congruencia, ¿no?, desde el inicio de la investigación hasta que finalmente podemos obtener un resultado para beneficio de la sociedad. Y no es otra cosa más que tratar de reducir el riesgo a una catástrofe. O sea, lo que es la gestión del riesgo, es decir, tratar de que tengamos menos pérdidas, tanto humanas como materiales. Tal vez los materiales en algún momento no podamos, pero sí al menos las humanas. Y ahí rozamos siempre los linderos y las orillas de las políticas públicas. Definitivamente. Entonces son 5 líneas semánticas. La primera es base de datos y diseminación de información. Necesitamos datos para poder estudiar las cosas. La otra es análisis de procesos, pronóstico y prevención, moderación, y la final es políticas públicas y transferencia del conocimiento. Doctor, siempre me queda corto el tiempo, sobre todo en temas tan fascinantes como este, porque son temas urgentes. Y dentro de la urgencia, decía bien Carlos Monsiváis, no vayamos a tener que cultivar lo importante, lamentablemente, sobre lo urgente, ¿no? Claro. Pero esto es importante y urgente atender.
nos fuimos apenas con un asomo y ya se nos vino el tiempo encima. Sin embargo, sabemos ambos que este es el feliz encuentro después de una larga convivencia. Yo espero que sí. Un matrimonio de divulgación con la red. Y decirle a nuestros amigos que de verdad, cuando hablamos de cambio climático, lo estamos utilizando para todo. Hay que empezar a desmenuzar este enorme concepto. Saber que los cambios ocurren en la naturaleza, pero que el drama lo hemos puesto los humanos. Es decir, el factor de drama de algo que puede ser un huracán, que antes para el ranchero era un feliz evento, para nosotros nos vuelve algo temible, porque hemos puesto barreras infranqueables por la naturaleza o que brinca la naturaleza con consecuencias lamentables. De esto y muchas otras cosas estaremos hablando en una serie de cápsulas que seguramente vamos a producir para que ustedes queden informados, gracias a los investigadores del doctor Luis Castillo, desde aquí, de esta hermosa montaña de Guaymas, con todo el sonido ambiental, incluyendo avión. Le agradecemos muchísimo, doctor, su tiempo, su paciencia y su enorme disposición. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos nuevamente. Gracias. Usted quédese con nosotros porque todavía a este reloj de ciencia le quedan muchos minutos para usted.